Les voy a enseñar a una manera muy sencilla para saber cuando su cadena de su bicicleta, o sea cuando la cadena de la bicicleta está desgastada, cuando ya se encuentra desgastada, sin usar el... Bienvenidos a el taller de El Ratón. Personas que no saben esto y que no saben que, bueno, dependiendo del uso de la cadena, con el tiempo, esta cadena, aunque es metal, es acero, se llega a estirar cuando ya está muy desgastada, sin usar el medidor, ese medidor de cadena que lo colocan para ver qué tanto ya se estiró. Y nada más a simple vista van a poder ver si la cadena está desgastada o no. Bueno, para algunas personas que no conocen el medidor de cadena, les voy a dejar por aquí la imagen o una foto de ese medidor de cadena que se usa. Voy a proceder a mostrarles cómo es que se observa que una cadena está desgastada sin usar el medidor. Ok, bueno, esta cadena que vemos en esta bicicleta, esta cadena se ve nueva porque casi no ha tenido mucho uso. Podría decirse que seminueva, tiene muy poco uso. Y miren, aquí nosotros, para diagnosticar que la cadena está desgastada, nos fijamos aquí en el plato, o lo que es la estrella de la bicicleta. Nos fijamos aquí donde pasa la cadena con los dientes del plato o estrella. Nos damos cuenta que, quiero que vean que esta cadena pasa bien o aún asienta bien en los dientecitos de la estrella. Conforme va girando, quiero que noten que esta cadena asienta bien, quiero que vean, asienta bien en todo el plato, vean, o estrella, como lo quieran llamar. Bueno, aquí yo lo llamamos más como estrella. Bueno, quiero que vean, conforme gira, la cadena va asentando bien, asienta casi parejito, tal vez en algún dientecito o algo puede quedar un poquito alzada, pero por lo regular quiero que vean que asienta bien. Esto quiere decir que nuestra cadena aún está buena, aún está en condiciones, aún funcional. Y bueno, ahorita vamos a proceder a cambiar a otra bicicleta, donde les mostraré que cuando la cadena ya está muy estirada, ya no asienta bien en la estrella, y ahí es donde empiezan los problemas. Bueno, ya nos pasamos aquí a la otra bicicleta y quiero que vean, esta cadena ya está gastada. Esta cadena ya está gastada, quiero que vean, y ya está muy estirada. Quiero que vean cómo se ve cuando gira la estrella. Quiero que vean, miren, ya no asienta bien. Miren, aunque le pongamos la mano, tratemos de colocar aquí, meterla, pero miren, o sea, aquí la tratamos de meter, aquí está ya, la tratamos de meter y se alza ya. En lo demás ya no asienta bien. Esto quiere decir que la cadena ya está muy desgastada. Quiero que vean, pasamos, quiero que vean, miren, como ven, miren, vamos girando la estrella y miren cómo la cadena no asienta bien en los dientes, queda alzada. Esto es señal
de que tu cadena ya está demasiado gastada y requiere que se haga un reemplazo, que se coloque una cadena nueva. En estos casos aquí sí tendríamos que hacer el cambio de la cadena para que ande en condiciones. Al usar una cadena ya muy desgastada es que los dientes tanto de la Estrella como de LS Pro se desgasten mucho más rápido, y también llega los casos de que se descadene que se caiga la cadena, o sea, se te esté descadenando muy seguido. Pueden ver cuando la cadena está gastada de su bicicleta y no cuenten con el medidor para la cadena. Este es un método con el que pueden guiarse. Miren, este es un método con el que pueden guiarse para saber si su cadena está ya muy gastada. Amigos, si les gustó el video, por favor suscríbanse al canal. No olviden dejar su like y algún comentario. Eso es todo. Espero haberme explicado bien, y si no, por favor, pues dejen su comentario de alguna duda que tengan. Así es que nos vemos, amigos, para el próximo video. Bye.